Bien, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de estudio bíblico devocional. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda y les doy la mejor y cordial bienvenida nuevamente. Aquí estamos en este parashá extraordinariamente importante. Libro de Shemot en el capítulo 18. Y el tema o el título para este parashá es nada más ni nada menos que parashá Yitro. ¿Quién es Yitro? Pues sí, señor, muy bien, el suegro de Moshe, abuelo de Gerson y Eliezer y padre de Séfora, la esposa de Moisés. ¿Por qué quiero mencionar todos estos detalles? Porque realmente cuando vemos la importancia del parashá Yitro, nos cabe inmediatamente una pregunta. ¿Cuál? ¿Por qué la Biblia, la Torá, puntualmente se dio el espacio para entregarnos un parashá completamente dedicado a Yitro? De hecho, entonces tenemos que saber quién es él, cuál es su origen, cuál es su testimonio, cuál es su relevancia, su importancia, porque también notemos que en este parashá de Shemot 18, a partir del verso 1, avanzaremos hasta el capítulo 20, verso 26. Y si usted me acompaña en el texto bíblico y revisamos estos capítulos, nos daremos cuenta que inicialmente encontramos Yitro visita a Moisés. Ya entraremos en ese detalle. Posteriormente aparece el nombramiento de los jueces, muy importante, extremadamente importante este verso 13, capítulo 18, el nombramiento de los jueces. Inmediatamente Israel está ahora en Sinaí, recordemos en el monte Horeb, y veremos cómo el siguiente punto, que es ya entrando al capítulo 20, nos recuerda nada más ni nada menos que precisamente el tiempo de los 10 mandamientos. Ahora, ¿por qué, repito, es tan importante en la historia de Yitro ver cómo ahora encontramos estos 10 mandamientos? Es muy importante, además de esto, hermanos, tener presente precisamente que durante el desarrollo de este tema que estamos considerando del capítulo 18, recordemos que en cada uno de los parashá que cada vez estamos estudiando, y no nos hemos detenido a hacerlo allí, realmente debería hacerlo, cada parashá que estudiamos tiene consigo el cumplimiento a una serie de misbot. Recordemos que ya nos acercamos a los mandamientos, vamos a hablar de los 10 mandamientos, cuál es su importancia, pero también es muy fundamental que recordemos que vamos a estar rodeados de 613 misbot, 613 ordenanzas, 613 mandamientos. ¿Por qué es tan importante esto? Porque, repito, en cada parashá se han ido cumpliendo algunos de esos mandamientos. Y todos ellos, los 613 posteriormente, los vamos a ver, si puedo utilizar esta palabra, comprimidos, los vamos a ver reducidos a 10, que es lo que va a suceder precisamente en este parashá. Algunos de los mandamientos o de los misbot que podemos ver en este cumplimiento de la parashá Yitro, por ejemplo, número 1, saber que Dios existe, es uno de los misbot que este parashá nos menciona. Número 2, no creer que hay otros dioses, solamente único y verdadero Dios, Hashem. No hacer estatuas o imágenes que nos lleven a conceptos de idolatría. No postrarnos delante de esas imágenes o de esas estatuas. No hacer idolatría o actos de servidumbre a ese tipo de imágenes. Luego veremos brevemente de qué trata cada uno de estos misbot, que por demás son extremadamente importantes y cada uno de ellos nos conllevaría un tema en especial, en particular, pero solo los quiero mencionar, porque en estos misbot que estamos mencionando vamos a encontrar algo muy interesante. Este parashá nos va a hablar de 17 misbot. 17, recuerden que son 613. Dentro de estos 17 vamos a encontrar algunos que los veremos también en el tema de los mandamientos, como por ejemplo, no jurar el nombre en vano, y hay que mencionar esto. ¿Qué significa no jurar en vano? O sea, podemos jurar, lo importante es que no juremos en vano, por ejemplo. Entonces, nos habla, por ejemplo, de no robar
Y la importancia de no robar, no necesariamente cuando pensamos no robar, pensamos en dinero, pero realmente la expresión no robar aquí, más que dinero, lo que tiene que ver es con el secuestro, no secuestrar, no robar a una persona, no sacarla de su lugar, de su familia, de su entorno, robarla y peor aún, posteriormente, el cobrar el rescate o el extorsionar o chantajear a sus familias. Básicamente es de lo que nos habla el concepto de no robar. No matar a un ser inocente, por ejemplo, es el misbot número 10 de este parashá. Bueno, y los veremos un poco más adelante todos en detalle. Lo que sí quiero mencionar es, repito, que aquí nos menciona en este parashá de Yitro, nos entrega 17 misbot. ¿Y por qué resalto el número 17? Porque el número 17 tiene que ver con la palabra top. ¿Qué es la palabra top? ¿Recuerdan ustedes? Boker Tov, buenos días, Boker Tov. La palabra top significa bueno. Y bueno nos indica que su gematría, si puedo decirlo de esta manera, es precisamente el número 17. Ya mañana les presentaré la gematría de la palabra Boker Tov para que veamos cuán importante es este 17 misbot de este parashá. Muy bien. Es importante y quiero por favor recordarles a todos mis amados hermanos, en el parashá anterior, Beshalá, recuerden, y envió. En esta ocasión, en este año, no avanzamos en el detalle del capítulo 17. No lo voy a hacer hoy porque obviamente ya entramos al capítulo 18, el tiempo se nos avanza, pero quiero pedirles de manera muy especial a todos nuestros discípulos y alumnos de estudio bíblico devocional, por favor, tómese tiempo en casa para que desarrolle el capítulo 17, hablando del agua de la roca, maravilloso tema. Luego, posteriormente, veremos la guerra contra Amalek en el verso 8 del capítulo 17. Este tema de Amalek es fundamental, porque Amalek, que está representando al enemigo de Israel, a ese enemigo que todos tenemos, hoy lo podemos representar de muchas formas. Amalek lo representamos en el egoísmo, a Amalek lo representamos en la idolatría, Amalek lo representamos en el materialismo, cuando tenemos tanto interés material por la vida. Es un enemigo, el dinero, la obsesión del dinero, el servir a dos señores, por ejemplo. Entonces, todo este concepto de la guerra de Amalek que hasta hoy está vigente, es la lucha que permanentemente tenemos todos nosotros frente a esta situación. Así es que el capítulo 17 queda como tarea y estudio personal. Por favor, profundicen en este tema porque, repito, en el capítulo 17 tenemos gran información que necesitamos retomar. Vamos al verso número 1, capítulo 18. Oyó Jetro, sacerdote de Madián. Aquí ya tenemos gran profundidad en solo anunciar el verso 1. Oyó. Esta palabra oyó tiene gran relevancia. Yitro, sacerdote de Madián. Aquí la palabra sacerdote tiene que, en hebreo, la palabra Cohen. La palabra Cohen hace alusión básicamente a un hombre de importancia, un hombre importante dentro de una comunidad. Esta es la palabra Cohen. Pero también la palabra Cohen ha sido asociada como un sinónimo de la palabra sacerdote, entendiendo la palabra sacerdote como un hombre de importancia para una comunidad, pero además de su importancia desde el punto de vista, digamos, jerárquico administrativo, el Cohen también es un hombre de extremadamente alta posición desde el punto de vista espiritual. De allí entonces que Cohen se asocia con la palabra sacerdote, como lo traduce nuestra Biblia en la versión en español. Yitro, sacerdote de Madián. Recordemos Madián. Es interesante, en el libro de Bereshit, como ya lo hemos estudiado, recordemos que Abraham, el padre Abraham, el patriarca Abraham, se casa con la mujer, o la segunda mujer después de Sara, después del fallecimiento de Sara, y esta es Setura. De esta relación o de este matrimonio de Abraham con Setura, sabemos que hubo posteriormente hijos, y esos hijos... permítame un segundo, por favor. Génesis, Bereshit, en el capítulo 25, nos habla, Abraham tomó a otra mujer cuyo nombre era Setura,
la cual dio a luz a Simram, Joksán, atención, Medán, Madián, Isbac y Súa. Estoy en Berechit, capítulo 25, verso 2. Quise regresar a este estudio de Berechit que ya hemos realizado anteriormente, para que por favor resalte con detalle en el verso 2 del capítulo 25, quiénes son los hijos de Abraham con Cetura, porque allí nos menciona fundamentalmente a Madián. ¿Quién es Yitro? Sacerdote de Madián. Observen, esto nos lleva a concluir que evidentemente Yitro viene de una genealogía conectada con el padre Abraham. Muy importante, muy importante, muy importante. Esto también creo que usted lo puede profundizar en detalle en su estudio de personal. Muy bien. Todas las cosas que Elohim había hecho con Moshe y con Israel su pueblo. ¿Qué sucede? Aquí hay un encuentro interesantísimo en el que Moshe recibe ¿a quién? A Yitro, su suegro. Yitro, su suegro, viene a reunirse con Moshe y trae consigo a los hijos de Moisés, Gerson, Eliezer, y trae consigo, acompañándole obviamente, ¿quién? La esposa de Moisés, Séfora. Se reúnen. Aquí hay una relación familiar muy importante. Hay una reunión de compartir, de diálogo, de familiaridad, y dice el verso que Moisés narra todas las cosas que Elohim ha hecho con él y con el pueblo de Israel, y cómo Yahweh había sacado a Israel de Egipto. Qué interesante, porque recordemos algo que es bien interesante notar en este aspecto. Cuando Moshe fue llamado después del proceso de la zarza ardiente, recuerden esta historia, recuerden que habló con su suegro Yitro, y Yitro inmediatamente entendió que lo que Moshe estaba viviendo no era un sueño, no era una pesadilla, no era un trastorno, sino que evidentemente Moshe había tenido esa visita personal del Padre Eterno y le había hablado, y además le había comisionado para regresar a Egipto y ser ahora el Elohim, recuerden, el líder de todo este pueblo a fin de sacarlo de su cautividad. Es decir, Yitro tenía la claridad de que lo que Moshe había vivido, la experiencia de la zarza ardiente, repito, no era una visión o una ilusión, era evidentemente una presencia de Dios en la vida de Moshe. Es así como Yitro apoya completamente a Moshe y le confirma: debes ir, debes estar atento al llamamiento que Dios te ha hecho, y vemos la labor tan importante que Yitro está desarrollando. Recordemos que el sacerdote de Madián, Yitro, posiblemente tenía alguna conexión de diferentes dioses. Posiblemente su cultura madianita era una condición de idolatría, puedo decirlo, de paganismo a otros dioses, a otra cultura. Pero sin embargo, cuando él tiene esa relación de afinidad ahora como suegro y a Moshe como yerno, definitivamente él sabe que en Moisés hay un perfecto plan y propósito de Dios. Es interesante porque evidentemente vamos a concluir cómo Séfora conocía perfectamente la relación de su padre con otros dioses, pero la importancia de Moshe va a permitir que esta familia empiece a conectarse, empiece a vivir, a tener ahora una relación directa y personal con el Dios Todopoderoso. Muy importante este aspecto. Entonces, en la medida que vamos mencionando la parashá Yitro, tenemos tanto por tratar aquí, hay tanta enseñanza que espero poder avanzar realmente en todo lo que tenemos para mencionar. Continuemos con la lectura. Vemos entonces cómo Moshe le comparte a su suegro las grandezas, las maravillas, las señales, lo que Dios, el Padre Eterno, ha hecho con el pueblo de Israel. Y por supuesto aquí hay algo extraordinariamente importante, apasionante, y es que Yitro se impresiona, Yitro se sorprende, se admira.
yo creo que no puedo utilizar una palabra tan común como sorprenderse o admirarse, sino que definitivamente Yitro encuentra una unción, encuentra un emuná, algo sobrenatural en todo lo que se está narrando en este momento. Yitro conocía de anterioridad que el pueblo de Israel posiblemente por muchas ocasiones trataron de salir, y muchos pueblos trataron de salir de esa cautividad, y sin embargo todos sabían que era imposible salir de la custodia de los egipcios. Pero ahora cuando Yitro empieza a escuchar esta narrativa de parte de Moshe y empieza a mencionarle cada una de las señales y maravillas, las ranas, las plagas, la sangre, las langostas y bueno, todo lo que vimos en esas 10 señales, indudablemente el corazón de Yitro está en un nivel sobrenatural, entendiendo que esto no lo podía hacer ninguno de los dioses que él podía practicar en su idolatría, en su manejo ministerial, adorando a otros dioses, sino que definitivamente aquí, en la narrativa de Moshe, está escuchando la palabra viva, la palabra eficaz, la palabra que penetra, y está entendiendo en su corazón de que definitivamente hay un único y verdadero Dios todopoderoso. Hashem ha hecho el milagro que era imposible para el hombre, pero posible para ese único Dios, y es precisamente lograr sacar al pueblo de Egipto, no solamente sacarlo de esa condición de años de esclavitud, sino además sacarlos llenos de riqueza, sacarlos llenos de gloria, de victoria, permitir que el mar se abra, permitir que una columna de nube y una columna de fuego estén dirigiendo todo el caminar del pueblo de Israel, permitir además que frente a una guerra con el enemigo de Amalek haya victoria, permitir además que brote el agua de la roca, permitir por demás que las aguas amargas se conviertan en aguas dulces, permitir además que en medio de toda esta travesía ninguno de los hombres del pueblo de Israel haya perecido. Es extraordinario entender cómo ahora Yitro, al escuchar este proceso, esta narrativa, repito, esta historia que Moshe está narrando, está compartiendo, el corazón de Yitro está exaltado de ver y de entender que solamente, repito, el poder sobrenatural de Dios está aquí. Ahora, cabe por supuesto aquí definitivamente mencionar la palabra emuná, porque aquí vemos a un Yitro siendo un sacerdote idólatra, siendo un sacerdote de muchos dioses, entendiendo que ahora ha encontrado realmente al único y verdadero Dios. Es decir, que su nivel de fe, que su nivel de emuná ahora es un nivel extremadamente elevado. Esto nos permite concluir, mis amados hermanos, el por qué ahora entendemos cómo la Torá dedica una parashá a Yitro, sabiendo que aunque venía de una condición de dioses y de idolatría, ahora tiene un verdadero momento de emuná con el Padre Celestial. Y tomó Yitro, suegro de Moshe, a Séfora, la mujer de Moisés, después de que la envió, y a sus 2 hijos, el uno se llamaba Gerson, porque dijo, forastero he sido en tierra ajena, y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Y Yitro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de éste, vinieron a Moisés en el desierto donde estaba acampando junto al monte de Dios. Recordemos este punto y lo iba a mencionar y se me pasó por alto. Durante la travesía que Moisés tiene en todo este proceso, él regresa a Egipto. Recordemos que inicialmente había regresado con sus hijos y con su esposa, pero finalmente tanto sus hijos como su esposa deben regresar a estar con su padre. Y esto es muy importante porque evidentemente no era una relación muy permitida que estuviesen en esa condición de separación. Pero sin embargo, Yitro entiende que la misión que Moisés debe cumplir es una misión totalmente celestial. Por lo tanto, él acoge a su hija y guarda, protege
da ese brazo de protección a sus nietos. Y es tan importante esto, ¿por qué? Porque si los hijos de Moshe hubiesen permanecido en Egipto, ellos hubiesen pasado, debían haber sido presentados, inscritos en las listas de los esclavos de Egipto. Por lo tanto, era necesario que ellos salieran de esa condición de Egipto y salieran a estar en casa de su suegro para que no fuesen o no participaran de esa condición de esclavitud y pudiesen vivir en su condición de libertad. Muy importante este aspecto. Verso 6, dijo Moshe: yo tu suegro, Jetro, vengo a ti con tu mujer, sus 2 hijos y con ella. Y Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó. Y se preguntaron el uno al otro: ¿cómo están? Hola Moshe, ¿cómo estás? Hola suegro, ¿cómo has estado? Cuéntame, ¿qué hay de tu vida? Vean lo interesante y lo delicioso de este diálogo. Ellos se preguntan entre sí: ¿cómo está su salud? ¿Cómo ha estado tu vida? Cuéntame, ¿qué hay de nuevo? Yerno, cuéntame, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué ha pasado contigo? ¿Qué ha pasado con esta travesía que has desarrollado? Y viene toda la narrativa. Y Moshe comparte que, por favor subraye en el verso 8 la palabra contó. Y Moshe contó a su suegro todas las cosas que Yahweh había hecho a Faraón y a los egipcios por amor a Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino y cómo los había liberado. Moshe está narrando un testimonio de vida, un testimonio de certeza, un testimonio de gloria, un testimonio sobrenatural. Wow, yo no sé cómo poder transmitir lo que Moshe pudo vivir, lo que es el primer momento en la historia de la humanidad en que se pueden vivir todas estas experiencias. No sé si hay palabras para transmitir lo que Dios está haciendo a favor de su pueblo. Es prácticamente difícil de expresar la alegría, el gozo de lo que Dios está haciendo. Y yo puedo por un momento imaginar ese gozo, esa alegría, esa expresión de Moshe narrándole a su suegro, repito, los detalles. Y pasamos al faraón y le sugerimos que nos permitiera salir y él se negó, y pasó esto y pasó lo otro y vino entonces esto y sucedió lo otro, pero el pueblo, nuestro pueblo, estaba en Gosén y en aquel lugar no había oscuridad, en aquel lugar no hubo estas plagas, el Señor nos guardaba. Wow. Usted puede imaginar por un momento cómo... Usted sabe que es compartir un testimonio, ¿verdad? De poderle decir a tanta gente: esto es lo que Dios ha hecho por mí. Esto es lo grande, lo maravilloso. Y recuerden, hablando de testimonios, que no se trata de historias. Se trata de que en un momento, en un tiempo relativamente corto, podamos expresar de dónde Dios nos sacó y a dónde el Padre Eterno nos ha llevado. Entonces aquí narra todos estos detalles: y se alegró Jetro de todo el bien que Yahweh había hecho a Israel al haberlo librado de la mano de los egipcios. Y Jetro dijo: bendito sea Yahweh. Por favor, le pido de manera especial, amado hermano, en el verso 10 del capítulo 18, usted debe subrayar este texto. Y Jetro dijo: Baruch Hashem, bendito sea Yahweh, que os libró de la mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Vemos cómo aquí en este punto un hombre, un sacerdote, un Cohen que conoce de dioses, que participa de todo este proceso de la idolatría, ahora en la alegría y en el gozo de escuchar el testimonio de lo que su yerno está mostrando y de ver con sus ojos lo que está pasando con este pueblo, Jetro expresa esta máxima que debemos subrayar y que no puedes olvidar en el capítulo 18, verso 10, Baruch Hashem, bendito sea Yahweh, que os libró de las manos de los egipcios. Vemos como el corazón de Jetro está profundamente claro y entendido quién es Yahweh, quién es el yo soy, quién es el Dios que existe, quién es el Dios todopoderoso.
Ahora en este momento el sacerdote Madián está entendiendo que todos aquellos dioses a los que él le ha rendido culto de una o de otra manera, nada de lo que el Dios Todopoderoso ha hecho, ninguno de ellos jamás ha hecho algo siquiera parecido. Ahora, verso 11, ahora, por favor subraye, ahora conozco que Yahweh es más grande que todos los dioses. Que todos los dioses que por años yo he predicado, que por años yo he compartido, que por años he idolatrado. Ahora comprendo, ahora conozco, y esta palabra conozco es recibirlo en su corazón. Esta palabra conozco es una palabra íntima, el conocer, el tener esa intimidad con Dios y decir, ahora yo reconozco, ahora sé, ahora tengo la certeza, sé que evidentemente este es el Dios Todopoderoso, más grande que cualquier Dios que se quiera haber presentado en la faz de la tierra, más grande que cualquier otro, porque en lo que se enseborrecieron prevaleció contra ellos. Es decir, que en este verso 10 y 11, me gusta ese número 10 y 11, los hermanos de ICI, Iglesia Cristiana Integral, saben la importancia para mí del 10-11, aquí vemos ese 10-11 tan maravilloso. Yitro Baruch Hashem reconoce el poderío de Dios y verso 11, conozco que Yahweh es más grande que todos los dioses. Vemos entonces cómo ahora mismo Yitro, si puedo decirlo de esta manera, acepta, recibe, reconoce al Dios Todopoderoso y lo hace su único y verdadero Dios. Entonces, veremos aquí dos aspectos interesantes. Número uno, Moshe está entregando un testimonio. Y número dos, Yitro recibe el testimonio y reconoce la grandeza del Dios Todopoderoso y lo admite y lo recibe y lo valora como su único y verdadero Dios. Es básicamente esta primera parte del capítulo 18. Hay mucho tema por tratar, pero para poderlo resumir de esta manera, vemos los dos aspectos que a lo largo de la historia en las Kehilá, en las congregaciones, hacemos. ¿Cuál es? Compartir la grandeza de lo que Dios hace. Nosotros los creyentes, cuando compartimos con alguna persona, familiar, amigo, compañero, en el trabajo, en un viaje, donde quiera que estemos, ¿qué es lo que hacemos? Compartirle a la gente la grandeza de lo que Dios ha hecho con nosotros. ¿Cuál es la grandeza de lo que Dios ha hecho con nosotros? No es compartir, Dios me dio casa, me dio carro, me dio viajes, me dio dinero. No. Ese mal llamado evangelio de prosperidad no es a lo que yo me estoy refiriendo. Y todo esto por demás viene además, por añadidura. Me estoy refiriendo al compartir el gozo, la alegría de saber que Dios está con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y cuando nosotros compartimos este gozo y esta alegría de saber que tenemos a ese Dios poderoso, a ese Dios proveedor, a ese Dios sanador, a ese Dios que es nuestro pan diario, nuestro alimento, que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida. Evidentemente, cuando alguien oye, observen entonces cómo empieza el capítulo 18. Yitro oye y Yitro presta atención, presta oído y escucha el testimonio. Por eso cuando nosotros queremos ganar a esa persona, alcanzar a esa persona, no alcanzamos a una persona haciéndoles ofrecimientos. Mira, si vienes a la iglesia, Dios te va a dar, Dios te va a bendecir. En nuestra iglesia tenemos un gimnasio maravilloso, en nuestra iglesia tenemos un parking maravilloso, en nuestra iglesia las sillas son de tal manera y el aire acondicionado y las pantallas gigantes. Nosotros no le estamos ofreciendo a la gente vanidad de vanidades. Lo que le ofrecemos a las personas es el gozo y la alegría de saber que un día estuvimos en un tiempo de esclavitud, en un tiempo de oscuridad,
pero que Dios envió sus señales, sus maravillas en medio de lo más difícil, en medio de lo imposible para nosotros, y extendió su mano, dice la palabra, con brazo extendido y con su mano fuerte, y nos tomó y nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Y cuando alguien escucha y dice, wow, es maravilloso cómo se ve en tu corazón, se siente en tu vida, se siente que hay alegría, que hay gozo, que hay un shalom, que hay paz. Y cuando nosotros podemos transmitir con auténtica veracidad, con auténtico emuná a las personas que nos rodean, este gozo que siento yo, el mundo no me lo dio. Y como el mundo no me lo dio, como dice la canción, entonces el mundo no me lo puede quitar. Y es justamente lo que está pasando aquí. Moshe transmite a su suegro ese gozo, esa alegría, ese impacto de lo que Dios está haciendo con él y con todo el pueblo de Israel. Y Yitro escucha y recibe y se alimenta, y obviamente su vida se ve trastornada, se ve cambiada. ¿Saben? Es interesante cuando mencionamos dos palabras. La palabra teshuvá y la palabra metanoia. Observen este punto que es bien interesante. La palabra teshuvá en hebreo nos dice o nos habla de arrepentimiento. La palabra metanoia nos habla de dar un giro, de cambiar de dirección. Pero lo importante aquí es que cuando nosotros hacemos teshuvá, tenemos un arrepentimiento desde el punto de vista material, desde el punto de vista espiritual, y entramos a una conexión sobrenatural con el Padre Eterno. Nos hemos arrepentido de esa manera de vivir, en la idolatría, en tantas otras cosas, y estamos arrepentidos y queremos un cambio de vida. La palabra teshuvá en hebreo es la palabra sinónima, comillas, de la palabra metanoia en griego. La diferencia entre metanoia y teshuvá es que en teshuvá, repito, tenemos arrepentimiento, mientras que en metanoia lo que tenemos es un giro, un cambio de dirección. Cuando nosotros hacemos un cambio de dirección, pero no tenemos legítimo arrepentimiento, cambio, transformación, recuerden la frase célebre, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Entonces, si tenemos un cambio de dirección, pero nuestra manera de pensar sigue siendo la manera de pensar del mundo, entonces no estamos en el nivel de teshuvá, en el nivel de arrepentimiento. Amén. Número 1, Moshe presenta testimonio. Número 2, Yitro oye, reconoce y recibe. Y número 3, en este proceso tan maravilloso que estamos desarrollando hoy, qué gozo, ¿verdad? Qué alegría. Vemos que, verso 12, y tomó Yitro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios, y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Maravilloso, extraordinario el verso 12, porque ahora vemos cómo aquí precisamente Madián hace sacrificio, toma el vino, celebra en ese momento del Kiddush, maravilloso. Esto tiene una acción profética de lo que ha de ser la celebración de la mesa, el pan y el vino, el comer, el tiempo de Shabbat, el reposo de la familia. ¡Wow! Extraordinariamente importante lo que estamos viendo en este punto hasta este lugar. Muy bien, ahora vamos a avanzar en esto para el día de mañana, porque es importante recordar que el nombre de Yitro no solamente es mencionado en los textos como Yitro, suegro de Moisés, sino que además también tiene otros nombres. De hecho, hay algo muy interesante. En los textos bíblicos, lo vamos a ver mañana en detalle, podríamos hacer lo siguiente, o podemos hacer esto, hermanos. Tarea. Atención a la tarea porque es bien interesante. Por favor, no deje de hacer su tarea. Gracias por los hermanos que hacen tarea. Tarea. Vamos a mirar los textos bíblicos y vamos a encontrar cuáles son
los nombres que la Torá asigna a Yitro. De hecho, les anticipo algo, son 7 nombres. Entonces, por favor, escudriña y busque cuáles son los 7 nombres que la Torá menciona a Yitro. Y algo muy interesante también, observen la importancia de ese 7. Yitro tiene 7 nombres, la Torá lo menciona en diferentes oportunidades y con nombres diferentes, pero todos estos nombres son el mismo hombre, Yitro, con diferentes nombres en diferentes ocasiones. Número 1. Número 2, muy importante, las hijas de Yitro. Interesante, 7 hijas, 7 mujeres. ¿Qué relación podemos encontrar entonces entre los 7 nombres de Yitro, las 7 hijas de Yitro? Pues nos encontramos con que hay un número 7 que tiene tanta importancia y relevancia en todo el estudio bíblico. Entre ellos, por ejemplo, la menorá. Recordemos que la menorá tiene que ver precisamente con 7 brazos. Muy bien, importante entonces recordar que hay un aspecto fundamental y es el que vamos a ver, no sé si el tiempo me lo permite para avanzar un poquito más. Entremos inmediatamente al verso 13 del capítulo 18. Posiblemente lo enunciamos y lo desarrollamos el día de mañana. Vemos entonces que Yitro es el suegro de Moshe, ya hablamos sobre eso, muy importante. El suegro de Moshe, no solamente que es un hombre de principios, de valores, de familia, que apoya poderosamente el trabajo, el ministerio de Moisés. Digo, lo apoya en el sentido de que cuidó de su hija, esposa de Moisés, cuidó de sus nietos, los conservó, los mantuvo unidos. Y también es importante que recordemos que, aunque tenía dioses e idolatría, por supuesto también Madián, recordemos que viene de la genealogía de Abraham, y recordemos que aunque aquí no hay una Torá escrita, sí se pasa de generación en generación lo que es la Torá oral, es decir, que evidentemente para él no es absolutamente nada desconocido todo lo que está sucediendo, porque ya había palabra profética desde el tiempo del padre Abraham de que esto iba a suceder. Básicamente lo que Yitro está encontrando ahora es que lo que sus antepasados, Abraham, Isaac, Jacob y todos han ido mencionando, ahora se está cumpliendo. Un buen suegro, podemos mencionarlo de esta manera, un hombre que tiene principios y conoce de Dios, es un hombre muy observador de todo lo que está sucediendo ahora con la salida del pueblo de Israel desde esa condición de esclavitud, y ante todo muy importante aquí, y es el papel que Yitro va a ocupar como consejero, que es precisamente el texto que continúa en el verso 13. Aconteció que al día siguiente se sentó Moshe a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moshe desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces con tu pueblo, con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moshe respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moshe le dijo: no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo solo. ¡Wow! Esto es extremadamente interesante, hermanos. Vemos entonces a un suegro sacerdote de Madián, un Cohen. Vemos a un suegro que oye el testimonio, recibe la importancia del testimonio, reconoce a Hashem como el Dios, realiza sacrificio, entrega su vida, su ministerio completamente al Dios Todopoderoso, y ahora al día siguiente, después del sacrificio y compartir el Shabbat y todo lo demás, ¿qué viene? Observa lo que está haciendo Moshe e inmediatamente se acerca. Yo creo que esto tiene que ser una relación de suegro y yerno, de amigos, una relación muy bonita, lo podemos ver. Él se acerca y le dice:
Moshe, ¿qué es lo que tú estás haciendo, hombre? ¿Cómo es que pasas todo un día en una labor tan agitada y tan difícil como es atender a cientos de miles de personas y dar consejo y explicar y tomar decisiones? Y aquí viene por qué su atributo como consejero. Pero para cerrar, y continuamos este punto precisamente el día de mañana, ¿cuán importante es cuando recibes un consejo? Número uno, saber recibir un consejo. Y aquí vemos el modelo perfecto. Moshe habla cara a cara con Dios. Sin embargo, ahora su suegro es quien le da un consejo. Y Moshe nos muestra su humildad, su sencillez, mansedumbre para escuchar a su suegro y reconocer que su suegro, un hombre sabio, un Cohen, le está entregando un consejo maravillosamente importante. Entonces, vemos, repito, a un Moshe humilde y no en una posición, suegro, la verdad, discúlpame, pero es que yo hablo directamente con Dios. Tú no tienes nada que decirme, porque si algo hay que hacer, Dios me lo va a decir. No eres tú quien para decírmelo. No, de ninguna manera. Moshe escucha a su suegro con toda mansedumbre y además, no solamente que escucha el consejo, sino que además lo más importante de escuchar un consejo, ¿qué es lo más importante de escuchar un consejo? Muy bien, cumplir y hacer el consejo, un consejo de sabiduría en buen tiempo. Recuerden, en la multitud de consejos hay sabiduría. Bien, mis amados hermanos, capítulo 18, verso 13 para el día de mañana desarrollaremos la importancia de Yitro como consejero y espero que con lo que estamos entendiendo y desarrollando este parashá podamos entender el por qué razón la Torá se dio el tiempo para entregarnos un parashá con el nombre de Yitro. Extraordinario. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por sus tareas, gracias por sus mensajes y muchísimas gracias por compartir esta enseñanza. También agradezco a todos los hermanos que diariamente se suscriben a nuestro canal de Estudio Bíblico Devocional Radio Génesis 1.28. Bienvenidos. Hasta el día de mañana. Shalom. Bendiciones.